Celestina es el nombre con el que se ha popularizado la tragicomedia de Calisto y Melibea, atribuida a Fernando de Rojas. Su composición se remonta a los últimos años del siglo XV. Su argumento amoroso, su finalidad didáctica, la abundancia de citas de autoridad, la elección de sus personajes, su forma dialogada y su más que probable vinculación a un entorno universitario se ha considerado a la Celestina un ejemplo subgénero de comedia humanística, aunque hay quien prefiere considerarla como un híbrido entre novela y drama. Su género literario no está definido, ya que algunos autores la han denominado novela dramática por su excesiva longitud, debilidad y estructura con poco rendimiento y escenas. No debemos olvidar que la Celestina llega en un momento de madurez, y por ello los diferentes movimientos culturales y literarios confluyen en ella purificados. En efecto, en ella se unen en equilibrio admirable el mundo medieval y renacentista por una parte y la tendencia culta y la popular por otra. Esto determina en gran medida su lenguaje y estilo.
Fernando de Rojas fue un escritor español, aunque en algunas ocasiones se le ha calificado de dramaturgo por la naturaleza dialogada de la única obra que se le ha atribuido, La Celestina. Su infancia fue complicada, ya que su familia fue perseguida durante un largo periodo de tiempo por ser judío, e incluso el padre de Fernando de Rojas fue condenado a la hoguera en 1488. Pero no se sabe mucha información sobre su vida personal o su vida académica, pero se sabe que estudió leyes en la Universidad de Salamanca. Calisto es el único personaje principal masculino, representa la figura cómica y ridícula de un enamorado. Se enamora a primera vista de Melibea, hace un trato con Celestina para que Melibea se enamore de él, y muere en un accidente cayéndose por las escaleras. Melibea es una joven de alta sociedad inocente y bella. Primero rechaza a Calisto, es hechizada por Celestina, y así se enamora de Calisto y entrega su alma al joven noble. Cuando Calisto muere, le cuenta la verdad a su padre y se suicida. Celestina es de condición humilde, se gana la vida como hechicera y alcahueta. Es calculadora, interesada y sin moral ni remordimientos. Es contratada por Calisto para hechizar a Melibea. Consigue unir a los jóvenes hechizando unas madejas de hilo. Esta acuerda repartir el dinero con los criados, y luego, al no hacerlo, estos la matan. Los personajes secundarios, aunque estos no sean los principales, sin ellos parte de la obra carecería de sentido, pues algunos de ellos son los encargados de tejer tramas que llevan a los protagonistas a tomar sus decisiones. Parmeno es el criado del joven noble, pero contrariamente a su compañero Sempronio, este posee una moral fuerte y unos valores muy bien definidos. Por esto, no le parece correcto que Sempronio se aproveche de su señor y advierte a este de que no acuda a Celestina, puesto que es hechicera y pueden pasar muchas cosas inesperadas. Areusa y Elicia son prostitutas que están a cargo de la alcahueta Celestina. Representan la sensualidad, la lujuria e incluso la escasa moral de los que necesitan hacer lo necesario para sobrevivir. Así, Celestina las utiliza para convencer a los criados de Calisto con éxito. Sempronio es el criado personal de Calisto. Al descubrir que el joven noble se ha enamorado de una joven de alta cuna que lo ha rechazado y que éste está desconsolado y tan solo busca una solución, piensa en ayudar a su amo, pero a la vez sacar provecho de la situación. Así, el criado le recomienda a Calisto que visite a la hechicera y alcahueta conocida como Celestina, pero a la vez hace un trato con esta para llevarse una parte de los beneficios y además conseguir poder estar con Elicia. Sosia y Tristán son criados de Calisto que reemplazan a Parmeno y Sempronio cuando estos mueren. Son considerados fieles, confidentes y buenos consejeros.
Alisa y Pleberio son burgueses y los padres de Melibea. Aparecen muy poco en escena, de hecho, tan solo al principio y al final, cuando descubren que su hija se ha suicidado al perder a su amado, al que en realidad solo había llegado a querer debido al hechizo de Celestina. Lucrecia es una de las criadas principales de Melibea y escucha todo lo que su señora le comenta y le aconseja en lo que le pide. En algunos momentos se puede ver que Lucrecia se siente celos de los amantes nobles. Su influencia fue grande en obras de Lope de Vega, como la Dorotea y el Anzuelo de Fenisa. También la tuvo presente el autor de la Lozana andaluza y el género de la novela picaresca. Fue traducida durante el siglo XVI al italiano, alemán, francés y holandés. Aunque se ha intentado en reiteradas ocasiones su adaptación a la escena, esto no ha tenido demasiado éxito, como en la película de la Celestina rodada en 1996. La Celestina, también conocida como la tragicomedia de Calisto y Melibea, fue una gran obra que marcó la literatura española y creó gran controversia por su argumento novedoso. Fue escrita por Fernando de Rojas a finales del siglo XV en época de transición. El personaje principal de esta historia es Celestina, una vieja alcahueta que hizo posible el amor entre Calisto y Melibea. Ella es una mujer con mucha psicología y astucia, pero a mitades de la obra se verá perjudicada por su avaricia. Melibea, una joven de 18 años, quiere vivir la vida apasionadamente y no quiere formar parte de la estabilidad del matrimonio tal y como hicieron sus padres. Calisto, un joven apuesto que forma parte de la nobleza, se enamora perdidamente de Melibea, pero sin posibilidad de alcanzarla vuelve a su hogar sin poder dejar de pensar en ella. Los criados de Calisto, al ver su estado de ánimo, deciden recomendarle los favores de Celestina, la cual es experta en pócimas mágicas y hechizos. Calisto va en busca de Celestina y le pide un favor a cambio de una recompensa. El favor consistirá en reconducir los sentimientos de Melibea hacia el corazón de Calisto. Celestina se adentrará en el hogar de Melibea para hacer que se enamore de Calisto mediante un ovillo hechizado. La gran avaricia de Celestina le impedirá compartir la cadena de oro que le dio Calisto como recompensa con sus criados. Sempronio y Pármeno, los criados de Calisto, al saber que no recibirían ninguna recompensa, deciden acabar con la vida de Celestina. Calisto y Melibea se reencuentran y esta vez Melibea no lo rechaza, ya que los sentimientos son recíprocos.
Desde ese momento deciden vivir su amor clandestina y apasionadamente. Calisto cae accidentalmente por las escaleras y se abre la cabeza muriendo en el acto, por lo que la historia amorosa entre Calisto y Melibea debe concluir. La tristeza de Melibea provoca que la única salida que encuentre sea el suicidio, arrojándose desde lo alto de la torre. La obra se cierra con el lamento del padre de Melibea, culpando al destino del trágico suceso. Vale, ¿quién se sabe la primera pregunta? ¿Javi? Es una tragicomedia con argumento amoroso y finalidad didáctica escrita por Fernando de Rojas a finales del siglo XV. Vale, a ver, aquí que lo lea, que yo creo que es lo mismo que ha dicho Javi. Lore. La Celestina es el nombre con el que se ha popularizado la tragicomedia de Calisto y Melibea, atribuida a Fernando de Rojas. Su composición se remonta a los últimos años del siglo XV. Se ha considerado a la Celestina un ejemplo subgénero de comedia monástica, aunque hay quien prefiere considerarla como un híbrido entre novela y drama. Vale, ¿quién quiere la respuesta a las dos? ¿Habéis acabado de copiar la primera respuesta? Vale. Fernando de Rojas es un escritor español y dramaturgo, y es importante porque escribió La Celestina, que es una obra dialogada. Vale, ¿alguien sabe cuál es su género literario? No es definido. Vale, ¿alguien que lea la respuesta? Laura. No está definido ya que algunos autores le han denominado novela dramática por su excesiva longitud, debilidad y estructura, con poco rendimiento y etc. Vale, ¿y alguien quiere la respuesta a la cuarta? ¿En dramática no lleva la primera segunda? Ahí. Sí. Por eso se lo marca en rojo. Carlos la 4. Toma, la que no tiene. Solo tengo los tres principales. Ya, no tiene ninguno. Bueno, pues di los principales. Calisto, Melibea y Celestina. Vale, ¿alguien tiene los secundarios? El padre. Ay, yo me sé una. La Elicia. Pues Parmenio, Sofía y Alisa. Pues yo lo ocupamos. Parmeno, Vale. ¿vale? Parmeno y Sempronio son los criados de Calisto. Lucrecia es la criada de Melibea. Y Elicia y Areusa son las dos prostitutas que trabajan para Celestina en casa de Celestina. ¿Es Areusa? Areusa. ¿Vale? Arisa y Pleberio son los padres de Melibea. Y Sosias y Tristán son los amantes de Elicia y Areusa, a los que ellas van a encomendar después la misión de vengar la muerte de Celestina. Habéis acabado de copiar la respuesta. Vuestras compañeras han insistido mucho en una de las polémicas, entre comillas, que suscita la Celestina, que es llegar a un acuerdo respecto a cuál es su género literario, que no todos los estudiosos tienen la misma opinión. Pero también la autoría suscita problemas. ¿Vale? Hay quien afirma que el acto primero, el auto primero, es autoría de otra persona que no sería Fernando de Rojas. ¿Vale? De eso no habéis hablado nada, pero tenéis que echar un vistacillo a
a la teoría que viene en el libro sobre eso, ¿vale? Porque también es importante quién es el verdadero autor y cómo sabemos que Fernando de Rojas es uno de los autores o el autor de toda la Celestina. ¿Cómo estamos seguros? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? También había leído que Fernando de Rojas, o sea, que era el escritor y que mencionaba algunos sitios de su niñez en el libro. Hay lugares que pueden ser, pero sobre todo porque él hace una cosa que se llama acróstico. Él escribe unos versos donde explica, si cogemos la primera letra de cada uno de los versos que escribe, se puede leer que el bachiller Fernando de Rojas fue el autor de la historia de Calisto y Melibea. ¿Vale? Que también es curioso saber que es un acróstico y cómo él es uno de los pioneros en este uso. El otro día que hablábamos de que el Quijote era una parodia de novelas de caballerías, también hay quien piensa que la Celestina es una parodia de las novelas sentimentales, de las novelas de amor de la época, ¿vale? Y por eso sus personajes son así, por eso tenemos unos personajes muy exagerados y unas muertes bastante, ¿no? Decía algunos, sobre todo reíais con la muerte de Calisto. No es como en el vídeo, no muere cayendo de una escalera normal, muere cayendo de una escala. O sea, él ha puesto una escala para subir por el muro y entrar en casa de Melibea a tener relaciones con ella. Y cuando Tristán y Sosias llegan a vengar la muerte de Celestina, pues están los criados de los que se ha acompañado Calisto, están allí, pues empieza a haber un alboroto, Calisto sale corriendo y entonces baja deprisa porque hay jaleo, está pasando algo, hay una especie de ataque, y entonces cuando se cae y se abre la cabeza, la crisma, y tiene una muerte ridícula porque ya en principio es un amador ridículo frente a los amantes él es una especie de parodia del amador cortés, pero no es un verdadero amador cortés porque en realidad sí que busca, debajo de toda esa palabrería que utiliza, sí que busca más la carnalidad y la sexualidad, etcétera. Entonces aparece como un personaje mucho menos valiente, mucho menos noble y honorable que los amadores de las novelas sentimentales, y por lo tanto es un personaje del que el público se puede reír y que muere de una manera ridícula. Y al final muere un poco pues hasta el apuntador, porque ya habéis visto que matan a Celestina por su avaricia, Sempronio y Pármeno son ajusticiados por asesinos, Calisto muere en el accidente y Melibea se suicida. Claro, Melibea no solo ha perdido a su amor, sino que ha perdido su honra. Entonces Melibea se suicida. Celestina, ¿recordáis cuando vimos el libro de Buen Amor un personaje que dijimos? La alcahueta, que se llamaba Trotaconventos. Muy bien, Rafa. Pues Trotaconventos es un poco el mismo tipo de personaje que la Celestina. O sea, la Celestina es una alcahueta que hace magia negra, pero también se sirve de su experiencia en la vida, conoce muy bien a la gente. Entonces, de esa manera va a conseguir que Melibea acabe cediendo y acabe teniendo relaciones con Calisto, ¿vale? O sea que por ahí no solo hay influencia posterior, sino que también recibe influencia de lo que ha habido anteriormente o de lo que está viendo la novela sentimental en el momento. Otra cosa que también estaba en el libro de Buen Amor es que cuando moría Trotaconventos había un planto por parte del arcipreste de Hita, ¿verdad?, que lloraba la muerte de Trotaconventos. Pues aquí el que llora la muerte, el que hace un planto al final, es Pleberio, es el padre de Melibea, que en el acto final también habla de la muerte, de la tristeza que le produce que alguien joven muera y
el tema de la muerte que hemos visto en el libro de Buen Amor, que hemos visto en las coplas de Jorge Manrique y que volvemos a ver de nuevo en la Celestina, porque el amor y la muerte se mezclan constantemente. Y por último, otra cosa importante de la Celestina que tenéis que saber es el tipo de lenguaje que se utiliza, que también es muy novedoso, porque hasta ahora, decíamos, todos los personajes que teníamos eran personajes elevados, nobles. Entonces, ¿cómo hablaban? ¿Cómo hablarían? ¿Cómo hablarían? Con un lenguaje culto. Con un lenguaje muy culto, muy cuidado, muy literario. En este caso, no es que nuestros protagonistas sean incultos, porque en principio los primeros personajes que aparecen son Calisto y Melibea, que son de la nobleza y de la burguesía. Pero ya tenemos a la Celestina, que es tan importante que acaba cogiendo apoderándose de la historia. Lo que se llamaba la tragicomedia de Calisto y Melibea acaba conociéndose como la Celestina, porque es el personaje más potente de la historia. Entonces, al final acaba siendo importantísimo un personaje que no pertenece a la clase alta. Y todos los personajes secundarios son de clase baja, son los criados. Entonces, empezamos a tener personajes diferentes. Y esos personajes hablan diferente. Hasta ahora, cuando salía un criado, resulta que los criados o los pastores o todos los que salían o eran todos siempre cultísimos y hablaban con un lenguaje florido y lleno de recursos. Bueno, aquí tenemos criados que hablan como criados. Aparece un concepto que se llama decoro. El decoro poético es que cada personaje habla según le corresponde. Y si yo soy de una clase social baja, es evidente que no voy a tener un lenguaje muy culto. Entonces, aquí tenemos a gente, a criados, a prostitutas, etcétera, hablando con un lenguaje mucho más vulgar, mientras que la nobleza o la burguesía hablan más culto. Y tenemos personajes, que esto es importantísimo, que cambian su manera de hablar. Celestina no habla igual cuando está hablando con Elicia y Areusa, con las prostitutas,